Hola, escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Aquí esperando la lluvia en León, que todo el mundo estamos viendo las aplicaciones de meteorología con cierto recelo. Empieza este episodio número 198. Atentos, que va de podcasting. ¡Comenzamos! La anécdota de la semana. Tal como relaté en el anterior episodio, en el 197, me dirigía en aquel momento rumbo a las JPod. Y la anécdota de esta semana, que ya sería de la pasada, puesto que las jornadas de podcasting fueron celebradas durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, pues hice el viaje en coche y la verdad hacía, pero quizá más de 8 o 9 años que no lo hacía cruzando el puerto de Pajares. En un momento hubo un camión que iba bajando el pobre y claro, hay que tirar de motor porque si no los frenos se calientan como el infierno. Íbamos a 25 y casi me dan ganas de dejar el coche que bajase solo y hacer unas fotos porque aquello mola mucho, ¿qué queréis que os diga? Así que la anécdota de la semana, mi reencuentro con el puerto de Pajares yendo a las JPod. Bueno, pues normalmente hago unas crónicas de las jornadas de podcasting en mi ya llena de polvo la podcastfera.net y bueno, pues como tengo menos tiempo de lo habitual, pues os voy a contar un poquito cómo fueron aquellas jornadas de podcasting, ya aquellas porque son en pasado, ya pasaron, pues como os he comentado antes, más de una semana. Y lo primero, pues el viaje que ya os he dicho en la anécdota, que fue en coche, cruzando el puerto de Pajares, tardé aproximadamente 1 hora y 3/4 desde casa hasta llegar a la sede de las JPod. Para que os hagáis una idea solamente, salí de aquí a las 8 menos cuarto de la mañana aproximadamente y volví a llegar a mi casa a las 10:05 de la noche. Bueno, la llegada a las JPod fue fantástica. ¿Por qué? Pues porque el lugar, la laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, es un sitio excepcional. Se llega muy fácilmente en coche. También hay muchos transportes porque es un lugar universitario, el aparcamiento es amplísimo y más sobre todo un sábado como era el día que fui yo, aunque las jornadas se celebraron el 12, el 13 y el 14, yo solamente pude asistir el día 13, era normal, ¿no? Los apuros familiares pues me acotaban mucho la asistencia a este tipo de eventos. Y era es un lugar muy espacioso, con muchas salas, grande e impresionante. Así que por el lugar, sin problema, sí que a lo mejor en algún sitio problema de acústica, de esto que ya estás pues muy metido en el mundillo del podcasting y sabes que la acústica es muy importante y bueno, en fin, pero tampoco importó demasiado. No pudimos asistir a directos, yo por lo menos asistí a un taller y luego alguna que otra ponencia. Pero claro, unas JPod en realidad pues son lugares de reencuentro, aquellos lugares donde vas a volver a ver a gente, ya siendo veterano, ¿no?, en estas lides de las jornadas de podcasting, para desvirtualizar quizá a gente que quieras conocer, ¿no?, y que has estado siguiendo en las redes sociales o incluso solamente vía podcast, pues quieres pues estrechar la mano, conocerles, verles en acción también, en estos podcasts en directo. Y también, pues, conocer cómo va la esfera del podcasting en general, ¿no? Ver las nuevas incorporaciones, observar cómo se mueve el podcasting y, bueno, la tendencia que está teniendo este año, pues claro, como es un medio que ahora ya sí está pisando fuerte, ¿no? Sobre todo en las empresas, pues quieren eso, pues mostrarse, fomentar esa monetización. Y claro, pues se quedan lejos, ¿no?, aquellas jornadas iniciales en las que era todo más, no sé, más para el oyente, más mostrar el buen rollo, ¿no?, dentro del podcasting. Pero bueno, tampoco vamos a meternos mucho con estas jornadas, porque yo creo que todos los que hemos asistido podemos decir que han sido unas jornadas, unas JPod 21 correctas, pero frías. Ya no solamente por el lugar, porque la laboral pues es un sitio antiguo con unas paredes de piedra alucinantes y claro, solamente en los lugares donde se podían presenciar talleres, mesas redondas, ponencias, podcasts en directos, pues ahí se estaba aclimatado el sitio, ¿no? Pero en el resto la verdad es que telita. Hizo un muy buen día en Gijón, que eso también es de remarcar porque en Gijón no suele hacer tanto sol. Y pudimos estar al sol un rato hablando. ¿Qué pasa? Que claro,
Digo lo de correctas pero frías, correctas porque tuvieron que sacar de lo que había, pues lo que han sacado, ¿no? En el 2020 se intentaron realizar estas jornadas en marzo, por no pisar otro evento que coincidía en fechas similares. Pero no se pudo hacer por esto. ¿Por qué? Pues por la pandemia, la COVID-19, pues hizo que se pospusieran estas jornadas y al final lo que se tuvo que hacer para quitar el gusanillo y verdaderamente mover este mundo del podcasting es hacerlas de forma virtual. De forma virtual también rondando mediados de noviembre del año pasado 2020. Unas jornadas virtuales, pues bueno, que son virtuales, ¿no? Nosotros también, como, bueno, yo os comento, soy vicepresidente de la Asociación de Escucha de Podcasting y también tuvimos un cambio de imagen, hicimos un vídeo, mostramos la entrega del premio de forma virtual para que todo el mundo también pudiera acceder a los galardones, pero eran virtuales y había que hacerlas presenciales. Y este año pues lo consiguieron llevar a cabo estas jornadas de podcasting, pero claro, entre que los patrocinadores ya estaban renqueando y segurísimamente se notó que hubo una disminución de ponencias, podcast en directo, de actividades en general, ¿no? Con respecto a lo que ya se tenía planeado. Claro, todo tiene un coste en esta vida y el dinero en este caso, cuando son unas jornadas y cuando son eventos sin ánimo de lucro, lo que no se debe hacer jamás es rascarse el bolsillo, porque no se debe. Se tendrían que realizar este tipo de eventos sin ningún problema económico, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, entre la pandemia, como os digo, el dinero, el lugar que era muy amplio, la poca gente que ha venido por unos motivos u otros, pues hicieron que fueran unas jornadas bastante desangeladas. Si queréis informaros, todavía está tanto el programa como todo lo que se ha ido viendo y lo que han podido ir colgando en la página web de las jornadas de podcasting jpod.es. Como un veterano en esto del podcasting, lo que quiero es reencontrarme con conocidos y ahí pude reencontrarme con muchos conocidos, darles abrazos, ver cómo disfrutaban y recogían premios, que también es una cosa importante, tomar café con ellos, ¿no? También quieres pues conocer los nuevos movimientos y las tendencias del podcasting, cómo van, ¿no? Lo que ves desde fuera y luego lo que se muestra, y también pues algunos datos que pueden mostrar algunas empresas, ver las nuevas generaciones, ¿no? Cómo va dándose el relevo en el podcasting y cómo quieren o cómo tratan a los oyentes, que es una parte que luego hablaré, que es bastante importante. Yo creo en esto del podcasting, ¿vale? Como vicepresidente de ASESPOD, pues había que también tener algún momento en el que organizar un pelín, solo un pelín, porque, bueno, el premio de ASESPOD es solo uno, es el premio al mejor podcast que lo otorga el público, nosotros solamente somos meros intermediarios. Y además yo llevaba el galardón en el coche, así que bueno, tenía que estar un pelín pendiente de cuándo poderlo entregar, que todo fuera bien, y también tuvimos que estar pendientes que alguien pudiera recogerlo, porque este año lo ha ganado una chica, Belén Montalvo, con su podcast Aló Miami, y claro, lo hace desde Miami, así que tuvo que ir una amiga suya a recogerlo. Y ahora, ¿qué es lo que os voy a contar? Pues lo que me hubiera gustado y lo que me gustaría que fueran las siguientes jornadas de podcasting, que ya nos han avisado que serán en Madrid. Así que bueno, me gustaría, lo principal, que se diera más bombo al oyente, que los oyentes estuvieran más incluidos en las jornadas. En esta ocasión ya os digo que es que no va a servir de precedente, porque estas jornadas han sido muy especiales, ya que han sido casi 3 jornadas, ¿no?, de seguido, y bueno, con estos problemas de la pandemia pues han sido lo que han podido ser, ¿no? Pero sí que es verdad que echo de menos esas miradas atónitas de los oyentes, de juntarse con los podcasters o vamos allí o dar la mano, ¿no? No sé, buscar esa complicidad que da el podcasting. El podcasting da una cercanía, ¿no? Siempre he valorado eso dentro de este medio de comunicación. Que haya marketing, pues claro, tiene que haber marketing, ¿no? Vamos a ver, esto es un mundillo, un medio de comunicación que empieza a estar en alza de verdad. Este será otra vez el año del podcasting aquí en España, ¿no? Pero debe haber también más diversión. ¿Diversión? Pues ¿cómo? Sí, es verdad que lo de las cervezas, ¿no? Siempre ha dicho, es que claro, aquí siempre se fomenta más el colegueo y el estar tomándose cervezas que el propio formato que es el podcasting y
y la propia difusión y la promoción del mismo. Pero se echa de menos un lugar alterne para fomentar debates. Y es que en estos lugares se abre mucho la mente y se generan incluso muchos podcasts, aparte de que se ponen en común ciertos aspectos que luego se pueden llegar a desarrollar mucho mejor dentro de lo que es este mundillo del podcasting. También, pues molaría más podcasts en directo. Llevar a más gente que emita su podcast y que se muestre lo hábiles que son en este tipo de medio de comunicación. También que los talleres sean muchísimo más diversos, ya no solamente de forma técnica asociada al podcasting, sino también al oyente, ¿no? Manejarse dentro del mundillo del podcasting como un oyente, cuáles son las plataformas a utilizar de una forma más sencilla, cómo escuchar podcast, ¿no? De una forma fácil, porque yo ahora, después de la telísima de 13 años difundiendo y divulgando el podcasting, pues sigue habiendo gente que quizás solo escucha este podcast dando al play en mi página web, ¿no? Pues bueno, fomentar, ¿no? ese conocimiento entre los oyentes. Pero sobre todo lo que deseo es que vaya más gente. Vaya más gente, ya sea porque la pandemia cese en sus subiditas, ¿no? También por el transporte, que fomente la llegada, una mejor llegada de todo tipo de personas amantes del podcasting en general. Y también todo esto, pues que haya más ganas, ¿no? Que la gente venga por ganas de ver, de observar, de escuchar, de asistir. Hay que incentivar un poquito mejor estas jornadas para que sean mejores y plurales, que no solamente estén orientadas a una de las partes de este mundo, lo que está delante del micrófono, ¿no? Sino también a los auriculares y a los altavoces, que se note desde fuera que merece la pena asistir a este tipo de jornadas. Y nada más, aunque haya sido un poco criticable, esta vez no pude hacer tampoco mi mojadura en tanto en cuanto a los premios de podcasting, estoy muy liado. Hay que dar las gracias, evidentemente, a la organización que la encabeza David R. Martínez y su Asociación Asturiana de Podcasting, Asturpod, la Asociación Podcast, que también siempre nos cede los medios para poder presentar, porque nosotros vamos casi con un pincho, ¿no? Y un premio para poder presentar y darle el galardón, y siempre se agradece que en nuestros mundillos, aunque sean asociaciones distintas, pues no tienen por qué diverger, sino confluir y hacer una sinergia para apoyar este mundillo que es el podcasting. Así que nada, os he comentado un poquito cómo fueron estas crónicas. Un saludo a todos a los que vi allí en estas jornadas de podcasting 2021. Espero veros a todos los que os pude ver y que no faltéis el resto. Nada más, como siempre os digo, suscribíos si no estáis suscritos al podcast. Toda la información de este programa se encuentra en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.